de Zamora y de esta región del estado de Michoacán. Nos da mucho gusto estar de nuevo en Zamora, en este municipio de gente buena, trabajadora, de productores ejemplares, emprendedores, agricultores que han desarrollado buenas tecnologías para producir más y no solo vender sus productos en el mercado interno, sino también para exportar. Es importante estar aquí para rendir un homenaje a todos los productores nacionales, a los productores del campo. Hay algo que posiblemente se desconoce y que es importante externar, dar a conocer. Con la pandemia del COVID se afectó toda la actividad productiva de México, pero el sector primario, el campo, siguió produciendo. No se cayó la producción agrícola del país. Por el contrario, fue el único sector que registró un crecimiento en lo productivo. No sucedió así, desgraciadamente, con el sector industrial o con el sector terciario, que tiene que ver con el turismo, con el comercio. En el caso del sector agropecuario, hubo crecimiento, no decreció la economía en lo que respecta a este sector. Esto ayudó para que no nos afectara tanto el COVID en lo económico, aunque desgraciadamente, como aquí lo externó el gobernador, ha sido una pesadilla, algo muy triste, porque se han enfermado y han perdido la vida muchos mexicanos, familiares, amigos, conocidos. Sin embargo, en lo económico, por mantener producción en el sector agropecuario, no padecimos de escasez de alimentos. Se ayudó la economía nacional y no hemos padecido de falta de alimentos y de materias primas. Esto se complementa con dos acciones más que nos han ayudado mucho a enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Como lo externé en Marabatío, el año pasado fue un año extraordinario en cuanto al envío de remesas de nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Ahora que más los necesitábamos, más ayudaron. El año pasado significó un récord en cuanto a ingresos
por remesas, más de 40,000 millones de dólares. Enviaron nuestros paisanos migrantes a sus familiares, en beneficio de 10 millones de familias, a razón de $350 mensuales por familia. Si se compara ese ingreso con lo que se recibió en el 2019, sin pandemia, estamos hablando de un incremento del 11%, algo, repito, excepcional. Eso nos ayudó mucho. Muchas gracias, paisanos, por ese apoyo. Y un tercer elemento que fue también definitivo para no caer tanto en lo económico y no padecer por la pandemia, fue la decisión que tomamos de apoyar a los de abajo, apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Cuando inicia la pandemia, se decidió entregar por anticipado los apoyos a los adultos mayores, a las niñas, a los niños con discapacidad. Se entregó por anticipado las becas, se entregaron las becas por anticipado y también se implementó un programa emergente para apoyar a las pequeñas empresas familiares, tanto de la economía formal como de la economía informal. Aquí, en el caso de Zamora, para dar un ejemplo, en 6 meses se entregaron 572 créditos a pequeñas empresas, 572 créditos a pequeñas empresas que mantienen a sus trabajadores, que no los despidieron a pesar de la crisis y que están inscritos en el Seguro Social. Por eso, sin trámites excesivos, a la palabra se le entregaron créditos en promedio de 25,000 pesos, con tasas de interés muy bajas, las más bajas tasas de interés que se conozcan en el mercado, que se apliquen en el mercado. Todo esto ayudó para que no se cayera, repito, tan abruptamente la economía, y ya empezamos, como lo reconocen los expertos. Ayer mismo el gobernador del Banco de México ha expresado que vamos creciendo y hace una estimación de crecimiento para este año. Ya no es de crecer, ya no es caer en lo económico, sino salir de el hoyo en que caímos por la pandemia. Ya vamos impulsando las actividades productivas, se van recuperando los empleos que se perdieron, y yo tengo confianza de que para finales de marzo, en el primer trimestre de este año, vamos a estar otra vez
como antes de la pandemia, es decir, habremos recuperado los empleos perdidos y estaremos creciendo y manteniendo niveles de bienestar en beneficio de nuestro pueblo. Estamos aquí en Zamora también para expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos los habitantes de esta región de Michoacán, porque en los últimos tiempos esta es una de las regiones más afectadas, como aquí lo señaló el gobernador, más afectadas por la violencia, en particular por el enfrentamiento de las bandas de la delincuencia. Por eso ha crecido mucho el delito de homicidio, que es muy lamentable, sobre todo, como también lo expresó el gobernador, cuando la mayoría de los que pierden la vida son jóvenes. Por lo mismo, tenemos que atender las causas, no solo pensar que con leyes más severas, con amenazas de mano dura, con cárceles, se va a resolver el problema. Ni siquiera con más policías o elementos de las Fuerzas Armadas. Tenemos que garantizar que haya justicia. El mexicano, el michoacano, no es malo por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso debemos de seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre, y seguir apoyando a los jóvenes que se les había abandonado, se les dio la espalda. Lo único que hicieron en el pasado los gobiernos neoliberales fue etiquetar a los jóvenes de ninis, que ni estudian ni trabajan, tratándolos de manera despectiva, con discriminación, pero nunca hicieron nada por los jóvenes. Al contrario, los empujaron para que tomaran el camino de las conductas antisociales. Ahora, con la pandemia, está quedando al descubierto nada más que los medios de información que callan y se dedican solo a cuestionarnos porque quisieran que regresara el régimen corrupto que prevalecía, y esto lo digo no generalizando porque hay medios que sí actúan con apego a la verdad, no hablan de que enfrentamos la pandemia sin médicos, porque durante el periodo neoliberal se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Se les olvida eso, porque es como si padecieran de amnesia los defensores del antiguo régimen. Presentaban examen para tratar de ingresar a la UNAM, a la Escuela de Medicina, 1000 jóvenes, y aceptaban 100, rechazaban 900. Y lo mismo cuando con esfuerzo
ingresaban a la universidad y querían hacer una especialización, se les rechazaba. Ahora, con la pandemia, se deja de manifiesto, queda al descubierto que tenemos un déficit de médicos y más de especialistas. No tenemos los médicos que necesita nuestro país. No tenemos los especialistas que necesita nuestro país para enfrentar la pandemia, para que no nos desbordara la demanda de atención médica de 3,000 camas con ventilador que se tenían y con médicos para atender enfermos COVID. Tuvimos que aumentar, haciendo un gran esfuerzo, a 12,000 camas de terapia intensiva. Levantamos el sistema de salud que estaba por los suelos, como aquí lo mencionó el gobernador, y aprovecho para responderle. Se tuvieron que contratar 70,000 médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, 70,000. Pues le respondo aquí al gobernador que los que se contrataron y se enviaron a Michoacán se van a mantener el tiempo que sea necesario. Y así en todo el país, porque los necesitamos. Había y sigue padeciéndose de un déficit de médicos. Tuvimos también que apoyarnos con las Fuerzas Armadas. Fíjense lo leal que son las Fuerzas Armadas, lealtad al pueblo de México, no solo la defensa nacional, no solo la defensa de nuestra soberanía nacional, ahora de conformidad con la Constitución, ya las Fuerzas Armadas están participando para garantizar la seguridad pública, pero también nos están apoyando, como lo han hecho siempre, en situaciones difíciles de emergencia, con el Plan Marina, con el Plan DN3, y nos están apoyando en la construcción de infraestructura. Imagínense si un cuartel de estos lo hiciéramos con una empresa privada. ¿Saben cuánto cuesta un cuartel de la Guardia Nacional? 25 millones de pesos. ¿Cuánto cobrarían los particulares con el sistema de corrupción y de sobornos? Por lo bajo, 100 millones. Es decir, se están haciendo 4 cuarteles, con lo que antes, si bien hacían las cosas, se hacía un solo cuartel. Ese es el apoyo de los ingenieros militares. Otro ejemplo, nos están ayudando a construir 2,600 sucursales del Banco del Bienestar, para que la gente que recibe sus apoyos no tenga que trasladarse por mucho tiempo, no tenga que ir lejos a cobrar su pensión, su beca, porque solo hay sucursales bancarias en las cabeceras municipales y eso no en todas. Con el Banco del Bienestar, aquí en Zamora, por ejemplo, van a haber 3 sucursales del Banco del Bienestar, no solo aquí en la cabecera municipal, sino también en comunidades.
¿Quiénes están haciendo esas 2.600 sucursales del Banco del Bienestar? Los ingenieros militares. Un ejemplo más. Querían que siguiéramos construyendo el aeropuerto de Texcoco, en el lago de Texcoco. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago. Se estimaba que para terminar ese aeropuerto en el 2025, o sea que nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto, iba a costar, si nos iba bien, de acuerdo a las estimaciones, 300,000 millones de pesos. Decidimos, porque esa fue la voluntad del pueblo, que se cancelara esa obra y que se construyera el nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. Y ahí está ya en construcción el nuevo aeropuerto civil y militar Felipe Ángeles. ¿Saben cuánto va a significar en inversión ese nuevo aeropuerto? 75,000 millones de pesos. Es decir, nos vamos a ahorrar 225,000 millones de pesos. Gracias al trabajo de los ingenieros militares. Y vamos a inaugurar ya el nuevo aeropuerto el 21 de marzo del 2022. En el caso de la Secretaría de Marina, lo mismo. Vamos a una gira a Quintana Roo, estaban alarmados los hoteleros, todos los que viven, dependen del sector turístico por el sargazo que invadía las playas del Caribe, y veían ya que se trataba de un problema que no tenía solución, era una fatalidad. Dijimos, vamos a resolverlo. Intervino la Secretaría de Marina, se limpiaron las playas del Caribe, se resolvió el problema. He contado con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Cierro el paréntesis para decir que debemos continuar apoyando a los jóvenes, que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar y que se siga apoyando para que nadie se quede sin la posibilidad de trabajo. Aquí en Zamora hay 360 jóvenes que están trabajando como aprendices en pequeñas empresas, en el campo, y se les está ayudando con un salario mínimo para que se capaciten y no sean enganchados por la delincuencia organizada. Estudio, trabajo para los jóvenes, bienestar para el pueblo. Así vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a continuar trabajando para vivir tranquilos, para vivir en paz y también con bienestar. Le digo a los habitantes de Zamora y de toda esta región de Michoacán que se está avanzando mucho para contar con la vacuna contra el COVID. Tenemos ya contratos para que se pueda vacunar a todos los mexicanos lo más pronto posible. Tenemos como meta vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, a todos a finales de marzo. Vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores.
Esto va a representar, de acuerdo a los especialistas, reducir la mortalidad por COVID, los fallecimientos por COVID en un 80%. Por eso nos estamos apurando. Agradecemos mucho a la farmacéutica Pfizer porque está cumpliendo con el contrato que hicimos. Esta semana mandaron más de 50,000 dosis, el martes llegan más de 400,000 dosis y así semana por semana nos van a estar enviando. Y está por regresar de Argentina el doctor Hugo López-Gatell, que se entrevistó con el presidente Alberto Fernández, nuestro amigo, porque se está consiguiendo una vacuna que se fabrica y ha dado muy buenos resultados en Rusia. Y también vamos a contar con una vacuna que se está aplicando al ejército de China con buenos resultados, de una farmacéutica denominada CanSino. Y también estamos participando para que se pueda envasar aquí en México una vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que va a empezar a llegar en marzo. En total vamos a contar con 120 millones de dosis para todo el país. Y no se va a concentrar la vacunación solo en el centro de la República, aún cuando la Ciudad de México se está viviendo una situación difícil porque hay un incremento en contagios. Se tomó la decisión también de manera profesional, ética, de vacunar primero a los médicos, enfermeras, a los trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Esos son los primeros que se están vacunando. Vamos a terminar de vacunarlos a los que están en los 1,015 hospitales COVID del país. Los vamos a terminar de vacunar a finales de este mes. De modo que a principios de febrero comenzamos con la vacunación de los adultos mayores. Primero, de los que viven en las comunidades más apartadas, que son 3 millones de adultos mayores. Luego, 6 millones de adultos mayores que viven en ciudades medias y 6 millones más de adultos mayores que viven en las grandes ciudades del país, en las capitales de los estados y en la capital de la República. En total, 15 millones de adultos mayores. Ese es el propósito, esa es la primera etapa. Luego se va a atender a los enfermos crónicos, los que tienen padecimientos que sean menores a 60 años, que padezcan de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de otras enfermedades. En la medida que se vayan estableciendo los semáforos verdes, que vaya bajando los efectos de la pandemia en los estados, se va a empezar también a vacunar a maestras, a maestros para el reinicio a clases. Y así vamos a seguir hasta vacunar a toda la población. Tenemos los recursos necesarios, 32,000 millones de pesos para la compra de las vacunas. Tenemos
esos recursos porque se han manejado las finanzas públicas con honradez, porque no hay corrupción, porque ya no es el tiempo de antes. Ahora, sin pedir prestado, sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, tenemos finanzas públicas, tenemos recursos para atender las necesidades del pueblo. Por eso es muy importante continuar con el proceso de transformación, porque sí, el COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste, es peor que la malaria. Y eso es lo que más ha dañado a México. Por eso estoy aquí, en Zamora, y por eso sigo recorriendo el país, porque me podría quedar en Palacio Nacional, no salir y desde allá ordenar las cosas, coordinar las acciones gubernamentales, pero tengo que recorrer el país como siempre para que no se apague la llama de la esperanza y el propósito principal de transformar al país, que vamos a salir de la crisis económica, vamos a enfrentar la pandemia, pero tenemos que terminar ya de elaborar, de fabricar la vacuna contra la corrupción. Esa vacuna está en fase 3 todavía y la tenemos que dejar ya bien preparada para que nunca más se abuse del pueblo, para que nunca más se le robe al pueblo, para que nunca más se lleven a cabo saqueos como los que han habido, sobre todo durante el periodo neoliberal. Por eso tenemos que seguir recorriendo el país, con cuidado, desde luego, guardando sana distancia. Me da pena porque me piden foto, que yo baje el vidrio de la camioneta, no lo puedo hacer. Me tengo que cuidar, como todos debemos de cuidarnos, para que no nos enfermemos, que no haya contagios y que esperemos, ya falta poco, una vez que nos toque y nos vacunen, y entonces sí, voy a bajar el vidrio y de nuevo a abrazarnos y a tomarnos fotos, a querernos mucho, como siempre, porque amor con amor se paga. Me da mucho gusto estar aquí en Zamora, en la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional. Agradecerle pues al gobernador de Michoacán por su apoyo, por su respaldo, agradecerle al presidente municipal de Zamora, agradecerle a las Fuerzas Armadas y de manera especial al general Bucio, paisano de ustedes, que es el comandante de la Guardia Nacional. Estamos aquí por su región y vamos a seguir adelante. Este cuartel con los elementos de la Guardia Nacional son para garantizar la tranquilidad, la seguridad, para enfrentar el flagelo de la violencia, para que no haya homicidios, que no haya enfrentamientos, como también lo dijo el gobernador. No queremos que nadie pierda la vida. Principal derecho humano es el derecho a la vida, es el principal de todos los derechos humanos. Entonces, tenemos que conseguir entre todos la paz, no la guerra, y la paz es fruto de la justicia. Con este cuartel de la Guardia Nacional se va a ayudar mucho porque hay presencia, hay vigilancia y eso es lo que merece el pueblo de Zamora y el pueblo de Michoacán.
Nos da mucho gusto estar aquí inaugurando este cuartel, esta instalación para la seguridad pública, en compañía de la secretaria del ramo, la secretaria de Seguridad Pública, por primera vez en la historia, una mujer es la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a seguir adelante, trabajando todos los días para conseguir la paz, con justicia y bienestar. Muchas gracias, amigas y amigos. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional de Zamora, Michoacán. Una, dos, tres. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finaliza